que la tesis se centró en dilucidar, en describir, identificar y analizar cómo un colectivo docente se construye y asume su trabajo desde lo cooperativo, desde unas posiciones. Ahí recupero una categoría que trae la doctora Miriam Sotwell y Alejandro Basiliades, argentinos ambos, en sus investigaciones para denominarlas como posiciones docentes cooperativas dentro de un centro educativo público específico, en este caso que es la escuela número 235 Eudoro Melo de la ciudad de Las Piedras del departamento de Canelones. Bueno, las preguntas fueron tres. La primera es cómo se configuraron estas posiciones docentes cooperativas dentro de esta experimentación pedagógica llevada adelante desde la perspectiva de justicia y basada en garantizar el derecho a la educación. ¿Cuáles son los sentidos, las valoraciones, las decisiones políticas que asumen estas posiciones docentes cooperativas en el proceso de construcción y alteración del cotidiano escolar? Justamente, esa fue la segunda. Y en tercer lugar, ¿qué apreciaciones tienen estos otros actores vinculados a la experiencia sobre la deconstrucción, la alteración del cotidiano en referencia a esas posiciones docentes cooperativas? Bueno, el aspecto central tiene que ver en cómo, partiendo de un fuerte cuestionamiento a la forma escolar, que emerge a partir de una demanda insatisfecha en cuanto a lo que venían haciendo las docentes, se va efectuando una deconstrucción, una alteración, una deconstrucción, una desnaturalización, es decir, se deja de pasar por naturales las estructuras de esta institución pedagógica, sus formas, sus normas, sus coerciones visibles e invisibles, sus cuadros y todo el aparato en sí mismo escolar, para lanzarse a la búsqueda de estrategias que efectivamente garanticen el derecho a la educación, y eso provoca de cierto modo que algunos componentes del dispositivo escolar, adoptando un poco la cuestión del dispositivo, se encuentren en jaque, ¿no? Porque se procura desafiar las construcciones discursivas, disputar significantes, y de sedimentar entonces el sentido operativizado que existe de esa forma. Eso hace que se configuren de manera diferente, porque se instalan estas posiciones docentes cooperativas que yo traía anteriormente, ¿no? Desde la conformación de un sujeto político cooperativo, que trasciende lo colectivo, que trasciende el sujeto colectivo. Y esto conlleva primero embanderarse en una proclama que podríamos decir de la educación bajo un rol importante para la institución de los sujetos y por otro lado colocar valores tales como la solidaridad, la equidad, el interés por el colectivo, la ayuda mutua. Esto particularmente lo que rompe o irrumpía es la escuela común o el aula estándar que trae Flavia Terilli en sus escritos, en sus trabajos. Por otro lado, también existían talleres sobre diferentes temáticas que partían del interés de los estudiantes y que además eran basados en eso, ¿no? Se configuraban a partir de lo que estudiantes manifestaban, ¿no? como de su interés. Y en los últimos grados ahí aparecían áreas integradas, ¿no? Los docentes de quinto y sexto efectuaban cambios de grupos en donde trabajaban con dos áreas específicas, que eran ciencias naturales y ciencias sociales. A partir de lo planteado aparecen otras miradas también, ¿no? En esto de alterar, se altera la tarea docente, que está en permanente redefinición, que deja a un lado un maestro explicador, que trae Jacques Rancière en sus escritos, para pasar a configurarse en un maestro más ignorante, más emancipador. Se altera la concepción del sujeto de la educación, entendiendo que se sale al encuentro de un sujeto ya plenamente sujeto, es decir, que ya es sujeto y de pleno derecho, sujeto que existe y a su vez resiste al poder que yo intento, ¿no? ejercer sobre él, sujeto que por sí mismo puede moverse, por sus aprendizajes, que puede decidir, que puede crear, que puede resistir a cualquier forma de dominio y acceder sobre todo al pensamiento crítico por ella misma.
Por eso esta escuela tenía como bandera siempre acompañar, cuidar y apostar por los niños y niñas sin techo y empoderarle de derechos, que era como el lema de la escuela. Entonces, también en este sentido, las alteraciones que enunciaba anteriormente, aparece una fuerte apuesta por alterar tiempos y espacios. Y también, a su vez, por diversificar trayectorias, ¿no? La trayectoria escolar de niños y niñas. Es decir, bueno, existe un movimiento de niños y niñas y adolescentes dentro de este centro educativo pensado con el que se logra romper aquellos supuestos que están arraigados a la forma escolar, que tienen que ver con ese desarrollo homogéneo, con la homogeneización, ¿no? de niños y niñas, que conlleva a consolidar como ciertos estándares de rendimiento único para para cada educando, dejando a un lado la base del sistema educativo, ¿no? Entonces rompen un poco con esto de las trayectorias lineales basadas en un aprendizaje monocrónico, que es algo que propone Flavia Terigi en sus trabajos, para atender efectivamente a la heterogeneidad o a las múltiples cronologías de aprendizaje. Bueno, la tesis no habla de hallazgos, sino que habla de algunas claves y una demasía de puntos suspensivos, ¿no? En esto de primero dejar el discurso en suspenso, y en segundo lugar pensando en que a mí particularmente me interesa siempre detenerme en un conjunto de particularidades, de preguntas, de pensares que han emergido en el marco de pesquisas singulares. Pero podría decir que dentro de estas claves, una primera es sobre el abordaje actual del trabajo docente dentro del Uruguay, o sea, la coyuntura política que vivencia el país actualmente, dado el cambio de gobierno y las transformaciones educativas, la transformación educativa que viene de ello, surgen ciertas lecturas sobre el trabajo docente que son ancladas sobre todo en datos concretos. Ahí aparecen dos cuestiones. La primera tiene que ver en cómo se aborda esos datos desde la política educativa, puesto que estos, tienen procesos más complejos atrás, ¿no? De trasfondo, que no son tenidos en cuenta al momento de llevar a cabo lo que se pretende realizar. Y por otro lado, el uso que se hace de ese dato sin lo contextual refleja una política que no solo se ocupa del dato, sino que se aleja de lo que el dato viene a indicar, ¿no? Por otro lado, en relación con esta primera clave, se encuentra cómo se utiliza este dato para abonar discursos cargados, vamos a decir, de tintes conservadores y neoliberales, que atienden una idea de crisis educativa que pareciera que tiene como única solución la instalación de lo nuevo, ¿no? El cambio, de la innovación. Se va permitiendo al colectivo docente salir de un encierro argumental para ir paulatinamente pujando contra no solo las políticas homogeneizantes, sino con lo que pauta la forma escolar, ¿no? Este currículum único, el aula estándar, la disposición de niños y niñas en grados, regidos por determinadas conceptualizaciones de tiempo y espacio. Desde el entendido que lo común no está dado, ¿no? Es un producto continuo, que continúa, que es producido continuamente y sistemáticamente mediante acciones conjuntas. Y esto implicó para el colectivo docente producir un extrañamiento, ¿no? Esa desconstrucción tomando la perspectiva histórica para posibilitar esas transformaciones. Y eso provoca un elucidar que va sobre el pensar de lo que se hace, saber lo que se piensa, admitiendo que al salirse de lo naturalizado recupera como esta mirada más de extranjería, de romper con los muros que se han colocado desde lo instituido. Hay también cuestión que trae Cornelio Castoriadis en sus trabajos, a lo instituyente, ¿no? O sea, el colectivo recupera realmente sus intencionalidades pedagógicas a través de esta deconstrucción y desde ahí configura estos otros sentidos, unos que se dan en términos de derechos y justicia social.